Vamos a hacer logaritmos de una forma intuitiva. Si, por ejemplo, cojo un número y lo elevo a un exponente, 2 elevado a la cuarta, es multiplicar 2 por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, o sea, es igual a 16, ¿no? Eso quiere decir que si lo quiero expresar mediante un logaritmo, pues tendré logaritmo en base 2 de 16, logaritmo en base 2 de 16, lo escribo así, y es igual a 4. O sea que quiere decir que cuando me dan esto, para calcular el valor del logaritmo, lo que tengo que hacer es coger el 2 y multiplicarlo por sí mismo 4 veces para obtener 16, ¿no? Otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, 81. 81 es 3 a la cuarta, ya que 3 por 3, 9, 3 por 3, 9 y 9 por 9, 81. Multiplicado 3 por sí mismo 4 veces da 81. ¿Cómo lo expreso mediante logaritmo? Pues es logaritmo de 81 en base 3, ya que 3 elevado a la cuarta es 81, ¿no? Entonces el logaritmo de 81 en base 3 es 4, ¿no? Bueno, ahí tengo otro ejemplo donde se ve con la relación que hay entre las potencias y los logaritmos, ¿no? Operación inversa, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, pues si por ejemplo cojo otro número, pongamos por ejemplo el logaritmo de 25 en base 5. 5 por 5, 25, o sea, 5 al cuadrado es 25, ¿no? Si por ejemplo cojo logaritmo de raíz de 5 en base 5. ¿A qué tengo que elevar 5 para que me dé esto? Bueno, pues esto será lo mismo que escribir logaritmo. Esto tiene aquí un 1, aquí un 2, pues puedo escribir 5 elevado a un medio, ¿no? Esto pasa para el numerador y esto para el denominador. Entonces, ¿a qué tengo que elevar 5 para que me salga todo esto? Pues tengo que elevarlo a lo mismo, a un medio, ¿no? O sea que esto es igual a un medio, ¿no? Logaritmo de 10.000, por ejemplo. Bueno, hay 4 ceros, entonces va a ser igual a 4. Cuando no se pone nada aquí es que hay un 10. ¿A qué tengo que elevar 10 para que me dé 10.000? Pues hay que multiplicarlo por sí mismo 4 veces y me da 10.000, ¿no? Logaritmo de 0,001. Bueno, aquí hay 3 unidades y como están después de la coma, pues será igual, en vez de, si fuera aquí, logaritmo de 100 o 1000, por ejemplo, pues hay 3 ceros, sería igual a 3, ¿no? Logaritmo en base 10 de 1000. Ahora bien, aquí tenemos las 3 unidades después de la coma, entonces era menos 3. ¿Y por qué? Porque aquí hay un 10, ¿a qué tengo que elevar 10? ¿A qué exponente tengo que elevarlo? 10 a la menos 3 es igual a 0,001, ya que será lo mismo que escribir pues 1 partido por 1000, ¿no? Y aquí es igual a 1 partido por 10 al cubo, que si lo pasamos al numerador, 1 partido por 10 a menos 3, ¿no? Perdón, si lo pasamos al numerador nos queda ya 10 a menos 3, ¿no? Bueno, para los logaritmos necesitamos saber 3 propiedades, que logaritmo de A más logaritmo de B es igual al logaritmo del producto A por B, ¿vale? Y otra propiedad es que el logaritmo de A menos logaritmo de B es igual a logaritmo del cociente A entre B. Aquí tendrán la misma base, ya no la pongo, podría ser 2, podría ser 10, etc. Y por último, logaritmo de P elevado a K, pues cogemos K y lo pasamos aquí como producto. Será lo mismo que K por logaritmo de P. Bueno, esas son las 3 propiedades. Entonces, si nos da un ejercicio un poco más interesante, tenemos logaritmo de 8 raíz cúbica de 4 partido por raíz de, por ejemplo, raíz de 2, ¿no? Entonces tenemos que aquí hay un producto, tenemos este caso logaritmo de A por B, por tanto lo podemos expresar así. Logaritmo, aquí vamos a poner en base 2, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 4, podemos poner 4, esto es un 1, 1 partido 3, más, y ahora tenemos que esto es un cociente, entonces A partido B, aquí hay un menos, entonces ya podemos poner menos logaritmo en base 2 de raíz de 2, podemos poner 2 elevado a, esto es 1 y aquí un 2,
un medio, ¿no? Bueno, nos acercamos. Entonces ahora tenemos, esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 al cubo, ¿no? Más. Esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de, aquí tenemos 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 1/3 es 2 elevado a 2/3. Menos logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1/2, ¿no? Entonces el logaritmo de esto, que es a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 2 elevado al cubo, pues a 3. Entonces ya tengo que esto vale 3 más. ¿A qué tengo que elevar el 2 para que me salga esto? Pues habrá que elevarlo a lo mismo, a 2/3, 2/3, ¿no? Menos. ¿A qué tengo que elevar el 2 para que me salga 2 elevado a 1/2? 1/2, ¿no? Bueno, con lo cual resolvemos esto y ya tenemos el valor del logaritmo, ¿no? Bueno, cojamos otro ejemplo. Logaritmo de raíz de 125 en base 5, ¿no? Bueno, pues lo que podemos es, 125 es 5 por 5, 25 por 5, 125, ¿no? Entonces ya podemos escribir logaritmo, ¿no?, de 5 al cubo, ¿no?, en base 5, ¿no? Bueno, tenemos que es 5 al cubo, pero lo tenemos dentro de una raíz y sería lo mismo que dividir logaritmo en base 5 de 5 al cubo y elevado a, esto es un 1 y aquí un 2, un medio, ¿no? Raíz cuadrada es lo mismo que escribirlo así, elevado a un medio, ¿no? Podemos pasar según esta propiedad el exponente multiplicando y tenemos un medio que multiplica el logaritmo en base 5 de 5 al cubo, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿A qué tengo que elevar 5 para que me dé esto? Pues habrá que elevarlo a 3. O sea que en realidad será 3 que multiplica un medio que multiplica a 3, que es el valor de este logaritmo, o sea, 3 medios, ¿no? Bueno, está saliendo fuera. Bueno, tenemos entonces que el valor era 3 medios, ya que el valor de este logaritmo valía 5 elevado a 3, nos da 5 al cubo, por tanto el valor de este logaritmo es 3. 3 que multiplica un medio, que ya lo teníamos aquí, era el exponente que pasamos multiplicando, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer logaritmo de 0,125 en base 2. Bueno, tenemos que 0,125 es igual a 125 partido por 1000, ¿no? Ya que cogemos estos 3 y los ponemos aquí, 0,125, ¿no? Bueno, si dividimos esto, 1000 entre 125, nos da 8. Entonces 125 entre 125, pues nos dará 1. Y 1000 entre 125, 8. Es un octavo, ¿no?, que será igual a 1 partido 2 al cubo, o también 2 elevado a menos 3. Cuando lo pasamos al numerador, esto cambia de signo, menos 3, ¿no? Tenemos logaritmo en base 3 de 27 por 81 por 3. Bueno, pues teníamos esa propiedad que nos decía, según vimos antes, vemos por aquí, cuando tenemos A por B, logaritmo de este producto será lo mismo que sumar estos dos, ¿no? Logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces puedo ponerlo como suma. Entonces tengo logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 81 más logaritmo en base 3 de 3, ¿no? Bueno, por último, ¿a qué tengo que elevar el 3 para que me dé 27? 3 por 3, 9, por 3, 27. Es 3. 3 por 3, 9, por 9, 81. O sea, tengo que elevarlo a 4. ¿A qué tengo que elevar 3 para que me dé 3? Pues a 1. 3, 4, 7, 8. Esto sería 8, ¿no? Bueno, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 125 partido por 25. Bueno, teníamos aquí que
el logaritmo, y la diferencia con otro logaritmo pues será el logaritmo de un cociente, ¿no? Bueno, eso quiere decir que aquí ya lo puedo expresar como cociente igual a logaritmo en base 5 de 125 menos, tenemos el cociente, pasamos a la resta de logaritmos, ¿no? Logaritmo de 125 menos logaritmo de 25 en base 5, ¿no? Y esto tenemos que es 5 por 5, 25 por 5, 125. O sea, 5 al cubo da esto. Entonces ya es 5 elevado a 3 menos 5 elevado al cuadrado da esto. 2. 3 menos 2, 1, ¿no? Cojamos, por ejemplo, ahora logaritmo de 64 elevado a 5. Bueno, esto está elevado a 5 y según esta propiedad sabíamos que el exponente pasaba multiplicando. Entonces ya podemos escribir 5 que multiplica el logaritmo en base 4 de 64 igual a, esto sería 4 por 4, 16 por 4, 64. 5 logaritmo de 4 al cubo en base 4. Esto es exponente, ¿no? Bueno, ¿y a qué tengo que elevar 4 para que me dé 4 al cubo? Pues lo tengo que elevar a 3 y está multiplicando a 5. Entonces 5, como tengo que elevarlo a 3 por 3, 15. Logaritmo de raíz sexta de 64 en base 4. Bueno, tenemos que esto es igual a logaritmo en base 4. Esto es 4 al cubo y esto es 1 partido 6, ¿no? Elevado a 1 partido por 6. Esto es un exponente, según esta propiedad podríamos pasar el exponente multiplicando, entonces ponemos un sexto que multiplica el logaritmo en base 4 de 4 al cubo. ¿A qué tengo que elevar 4 para que me dé 4 al cubo? Pues lo elevo a 3, por tanto esto es igual a 3. 3 que multiplica un sexto, 3 por un sexto es igual a un medio. Tenemos logaritmo de 2x más 2 más logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de 6. Bueno, pues teníamos que sumar el logaritmo de a más logaritmo de b era igual al logaritmo del producto a por b. O sea que podemos poner esto como producto. Logaritmo de 2x más 2 que multiplica a x más 3 igual a logaritmo de 6. Y como hay un logaritmo que afecta a esto y a esto, podemos eliminar los logaritmos, con lo cual ya solo habría que hacer 2x más 2 por x más 3 igual a 6. Y para hacer esto, pues multiplicamos este por los dos, más multiplicamos este por los dos, ¿no? Bueno, ya no lo vamos a hacer. Bueno, tenemos, por ejemplo, ahora logaritmo de 2 más logaritmo de x cuadrado menos 2 partido por logaritmo de 2x menos 2 igual a 2. Bueno, para ir más rápido ya quitamos esto, está dividiendo, lo ponemos aquí multiplicando, logaritmo de 2x menos 2. Y para que nos quede igual que aquí, logaritmo de un lado y del otro, pues lo que podemos hacer es coger esto y pasarlo como exponente. Ya no lo hago en otro paso, recordad que es esto. Cuando tenemos aquí elevado un exponente lo pasamos multiplicando, pues aquí hicimos lo contrario, tenemos aquí esto, lo pasamos como exponente, ¿no? Entonces tenemos que esto desaparece, nos queda esto y tenemos esto. Esto también desapareció, que pasó multiplicando. Bueno, entonces ya tenemos logaritmo de esta expresión y tenemos aquí, esto sería en realidad la suma, vamos que la suma de logaritmos será igual al logaritmo del producto de esto por esto, ¿no? Entonces podemos escribir que esto sería 2 por x cuadrado menos 2 igual a esto que tenemos aquí, 2x menos 2 al cuadrado, ¿no? Con lo cual ya podríamos hacer esto y terminaría el ejercicio. A partir de aquí ya solo es álgebra, ¿no? Esto es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no?
y esto es multiplicar 2 por cada uno, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, una ecuación, un par de ecuaciones, logaritmo de x igual a logaritmo de 2i más logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Y aquí abajo tenemos 2 logaritmo de x igual a 3 logaritmo de y menos 2 logaritmo de y. Se trata de resolver el sistema. Bueno, sabemos que cuando tenemos una suma podemos hacer el producto de a por b. Aquí ya podemos hacer el producto de 2i por 6. Y cuando hay una diferencia, pues podemos, en realidad en la diferencia, pasar la diferencia como a partido b, como cociente, ¿no? Entonces tenemos 2i por 6, 2i por 6, ¿no? Partido entre 3. Y esto es el logaritmo de todo esto. Y aquí tenemos logaritmo de x. Entonces el logaritmo de x es igual que esto, por tanto esto es igual que esto. Esto ya lo quitamos. Y tenemos la primera ecuación, x es igual a 2i por 6 partido por 3, ¿no? Y aquí abajo tenemos la diferencia, ¿no? Entonces la diferencia pues será, según lo que vimos aquí, logaritmo de a menos logaritmo de b es el cociente de logaritmo de ab, ¿no? Bueno, entonces tendremos aquí el cociente, tenemos aquí 3, aquí tenemos 2. Esto lo podemos pasar según vimos aquí. Esto pasaba para aquí, el exponente que pasaba como producto o al revés, ¿no? Esto es una diferencia y por tanto lo pasamos como cociente. Entonces será i al cubo partido por i elevado al cuadrado. I elevado al cuadrado, y esto será el logaritmo de esto igual a, esto lo pasamos como exponente, logaritmo de x al cuadrado. Logaritmo y logaritmo desaparece y nos queda esta ecuación, x cuadrado igual a i cubo partido i cuadrado, ¿no? Bueno, por último tenemos, por ejemplo, i al cubo partido i cuadrado es i, es como 3i y 2i, entonces desaparece. Nos queda x cuadrado igual a i, ¿no? Sustituimos aquí, entonces i vale aquí x cuadrado, tenemos x es igual a 2x cuadrado, x igual a 2x cuadrado por 6 partido por 3, ¿no? 3x, quitamos esto de aquí, 3x igual a 2x cuadrado por 6, ¿no? Pasamos el 6 para aquí, todo esto habría que hacerlo por pasos, pero por rapidez esto sería x partido 2, un medio igual a 2x al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí teníamos x, ¿no? Bueno, entonces tenemos un medio igual a, tenemos un x de cada lado, podemos dividir entre x y nos queda un medio igual a 2x. Bueno, por último, ya pasamos esto para aquí, tenemos x igual a un cuarto. Y como x es igual a un cuarto al cuadrado es 1 partido 16. Entonces, y es 1 partido 16. Bueno, pues es el valor de x y de y. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, logaritmo de 3 menos x igual a menos 2 más logaritmo de x, ¿no? Bueno, podemos pasar el logaritmo y dejar los logaritmos de un lado, el logaritmo de 3 menos x menos, esto pasa restando el logaritmo de x igual a menos 2. Tenemos aquí la diferencia, otra vez, la diferencia era igual al cociente, entonces ya podemos escribir 3 menos x partido por x igual a menos 2, y aquí logaritmo de todo esto. Bueno, por último, tenemos esto es en base 10, pues 10 elevado a menos 2 es igual a 3 menos x partido por x.
Bueno, ya solo hay que hacer esto. Esto pasa para aquí multiplicando, ¿no? Y sería, esto pasa dividiendo como positivo. Tenemos x partido 10 al cuadrado es igual a 3 menos x partido por 1, ¿no? Bueno, con lo cual ya habría que resolver esto. Y ejercicio resuelto. Bueno, vamos a hacer uno más y ya concluimos. Logaritmo 2 logaritmo de x igual a 4 logaritmo de x más logaritmo de 5, ¿no? Bueno, esto lo podemos pasar como cuadrado según esto que vimos. Entonces, logaritmo de x al cuadrado es igual a, esto lo pasamos ahí como exponente, logaritmo de x a la cuarta, y esto tenemos logaritmo de 5. Bueno, entonces cuando hay una suma lo podíamos expresar también como producto. Entonces, logaritmo de x a la cuarta por 5, 5x a la cuarta. Y aquí igual a logaritmo de x al cuadrado. Logaritmo de esto y de esto desaparece. Logaritmo x al cuadrado es igual a 5x a la cuarta, ¿no? Bueno, por último pasamos esto restando 5x a la cuarta menos x al cuadrado, y aquí es más 0, aquí queda igual a 0, ¿no? Entonces, x al cuadrado que multiplica 5x cuadrado menos 1, ¿no? Igual a 0, ¿no? Entonces, esto es igual a, esto pasa dividiendo, 0 partido entre 5x cuadrado menos 1 es igual a x al cuadrado. Y esto es 0, por lo tanto x es igual a 0, en un caso, ¿no? Un logaritmo que valga x igual a 0 no existe, es igual a menos infinito, no existe. Bueno, y luego tenemos 5x cuadrado menos 1, 5x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces pasamos esto positivo, 5x cuadrado igual a 1, ¿no? Pasamos el 5 y lo quitamos de aquí. Y por último tenemos x es igual a raíz de 1/5, ¿no? Que podemos racionalizar. Bueno, ya lo dejamos aquí.